90 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años Historia de una época y estamos como siempre, como todas las semanas, con todos ustedes y con nuestro amigo con JF Lamata, director del Extintor, periodista de esta casa y también director del programa El Retrovisor, que ya ha cogido su marcha normal. Digamos, habitual. Digamos que como todos los vehículos tienen que pasar un rato por el garaje, pero están a punto de salir con nuevas energías para iniciar este nuevo curso. Bueno, vamos a ver, seguimos hablando de Pedro J, que yo creo que está siendo muy interesante. Vamos a por el cuarto episodio de la historia del pedrojotismo, del de Diario 16, pasando, ABC, Diario 16, el mundo y el español. Que es donde está ahora. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, habíamos definido un poco el modelo del periodismo pedrojotista. Hay que recordar que gran parte del estilo consiste siempre en dar malos. O sea, en entender en atacar a un malo. Porque entonces tienes que convencer a tus lectores. Y es una estrategia interesante. Y además no la ha inventado él, la ha cogido de Estados Unidos, donde se lleva mucho de decir vamos a dar un malo. Y entonces pues atacar a, como diría Álvaro Pombo, que lo dijo representándoselo a Pedro J, y también se lo reprochó Forges, diciendo no se puede perseguir a la gente hasta el catre. Bueno, ellos entienden que hay que buscar un malo y machacarle mucho. El primer malo que tuvo fue, como comentamos, los militares procesados por el 23F, después de que además le funcionó muy bien ese malo. Después, cuando gobernó el PSOE, ahí tardó, porque durante un tiempo fue Fraga, y Fraga funcionaba, pero ya no era lo mismo, ya era menos, pero un tiempo. Digamos, hacia mediados de los 80 entendió que un buen enemigo era las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que decir que en una primera etapa no era tanto Felipe González, que eso vino después, como ese sentimiento del cuerpo policial, el cuerpo del Estado. Hoy se habla mucho del término de las cloacas. Pues digamos que uno de los primeros que empezó a utilizar ese término fue Pedro J. Fue Pedro J. Ramírez. Y claro... Por cierto, estas navidades, coincidiendo, comimos justo cada uno en una mesa, pero muy cerca. ¿Ah, sí? Sí. Nos cruzamos. La verdad es que Pedro J. de Trato es una persona muy interesante. Quizá viéndole a alguien en comparación con otros tertulianos que hay hoy en día, realmente hay una gran diferencia de nivel con los que hay ahora. El gran problema que tiene Pedro J. Ramírez, en mi opinión subjetivísima, es que se siente demasiado, no sé cómo decirlo, pontificador. Pero es verdad que el nivel, cuando le veo en la única cadena en la que le dejan ir, que es Televisión Española en estos momentos... Que no es mala, no es mala cadena, es una cadena absolutamente prescindible, pero porque ahí depende del político, y se ve que algún político pues le quiere intentar llevar para que zurre a la derecha, desde la derecha, que es lo que le gusta mucho siempre a la izquierda, tener a un comentarista entre comillas de la derecha que pueda criticar a la derecha y así dar cierto tono de blanqueamiento a sus críticas. De, mira, qué mal esta derecha, que no la critica solo la izquierda, sino también desde la derecha, que critica a Pedro J. Critica a la derecha cuando, lo de Pedro J. de derecha se admite muchas interpretaciones, pero hay que recordar que fue muy amigo de Aznar, que era el de las esencias del Partido Popular, y alguna celebración electoral hizo con él. Pero vamos hay que decir que ese Pedro J. no es todavía el que os dejamos, porque estamos en el 16, y ese Pedro J. Ramírez, cuando le preguntaban a quién votaba, se colocaba con Julián Quita. Fue su apuesta más equivocada, pero luego la supo reconducir. ¿Por qué equivocada? Porque era un intento, la derecha daba asco en ese momento, estamos hablando del año 87-88. Le daba asco a él, quiero decir. A él, a los políticamente correctos. O sea, sí. Era como algo rancio. La iglesia, solo la ABC estaba en esa línea. Por eso Jansson encantado de estar solo en eso, porque él se dio cuenta, ya hablamos aquí cuando hablamos de historia de ABC, de que tenía un nicho que habían dejado vacío. Que no es que fuera conservador, porque luego las declaraciones que hace Luis María Jansson dejan mucho que desear, pero claro, él es listo y aprovecha ese vacío que hay. Claro, Luis María Jansson, entiendo, como no va a haber nadie que se quiera ser un medio, digamos, que dirija el ataque al PSOE, porque el PSOE es lo guay, es lo correcto, y todo lo que sea meterse con el PSOE parece que es franquista. Yo, que digo, según digo yo, soy antifranquista, entonces yo estoy legitimado, yo sí puedo atacar al PSOE sin que me puedan acusar de franquista, porque tengo un supuesto currículum impoluto, estoy dando lo que diría Jansson. Y entonces él metía cada tanto algún artículo contra Franco, pero con esa excusa de meter un artículo contra Franco venía 80 artículos contra el PSOE, y digo, a mí no se atreverán a llamarme franquista. En cambio, lo que intentaba hacer Pedro J. Ramírez, que no era el único, hay que decir que lo intentaron en esa misma época Pablo Sebastián, con un periódico que duró muy poco, llamado El Independiente, Julián Lago, con una revista que se llama Tribuna, era el sueño de decir, voy a atacar a la izquierda desde la izquierda.
Entonces, claro, pero ¿qué problema tiene eso? Que quién es tu nicho de lectores si todos los nichos fueran ideológicos. Izquierda Unida, que es un nicho pequeño. Sí. Pero era un poco la línea. Y hay un buen ejemplo de Y ello. él reconoce que votó al Partido Comunista, que era lo que Bueno, le han quitado. no se lo contó, sé que en público dijo que él se sentía mucho más identificado con Izquierda Unida. Y eso lo dijo desde el año 87 hasta el 93 incluido. Pero para ser un poco, o sea, que lo mantuvo bastante suelto. No, yo. Es más, tengo yo un fragmento de un programa del año 93, en plena campaña electoral, cuando le dicen, si tú eres un agente del Partido Popular, tal, y se enfada y dice, ¿cómo? Yo no tengo nada que ver con el Partido Popular, no sé qué, no voto a ese partido, no es mi ideología, no como Julanquita es el hombre tal. Que yo creo que es la última vez que lo dijo, porque a partir de ese momento empezó a variar. Pero por situarnos en contexto, estamos en finales de los años 80. ¿Cuál es una buena medida para corroborar esa línea editorial de Diario 16? Diario 16, que no el Grupo 16, que es la clave de lo que viene ahora. Pero J. Ramírez es de los pocos periódicos que apoya la huelga general del 14D. La huelga general del 14D, recordemos, la convoca la UGT, Nicolás Redondo padre, porque entiende que el PSOE no es suficientemente Ahí empezó un enfrentamiento muy serio entre UGT y el PSOE. Sí, pero al margen de que seguramente ese enfrentamiento tenía mucho que ver con temas personales que había entre Nicolás Redondo y Felipe González, pero la excusa era que se acusaba al gobierno de ser muy liberal, no era auténticamente socialista. Esa era la acusación que hacía al menos oficialmente UGT. ¿Cómo cambió ese? Sí, el hijo, por ejemplo. Sí, no, el hijo al revés ha sido mucho más moderado que el padre, aunque igual el padre está de acuerdo, el hijo, porque más por temas terrorísticos, ¿no? Que por temas ideológicos. Pero lo curioso aquí es que tiene cierta lógica, es que la derecha mediática, que tendría que decir, pues nos parece muy bien que el gobierno del PSOE sea liberal, porque es lo que siempre hemos defendido y tal, pero en vez de eso, entiende la ABC que debe darle un poquito de cancha a UGT, porque piensa que así va a dividir al PSOE, con lo cual ves a la derecha y tú tienes razón, UGT, no suele de izquierdas este gobierno, que dices, esto es un poco absurdo, ver a ¿qué pasa? Se ha vuelto de falange. Pero J apoyando la huelga, apoyó también porque consideraba que era muy liberal el gobierno de Solchaga. Estos son liberales, no son socialistas auténticos, ¿no? Quizá fue una cuestión de oportunista. Yo creo que es justo ponderar mucho de los aciertos de Pedro J. Ramírez, como estamos haciendo, pero si quiere poner un primer reproche, quizás es un periodista que se le podría acusar de oportunista porque ha ido cambiando mucho de posición, y este fue un momento en el que podrían acusar de oportunista, porque él que llegó como director diciendo yo soy radicalmente liberal a apoyar la huelga del 14 de diciembre. Contra el gobierno liberal de Felipe González y Solchaga. Que era, digamos, Solchaga, porque Solchaga era como la encarnación del mal para los radicales, porque era un hombre que decía yo soy liberal y socialista. Él entendía que se podía, de hecho, lo ha conseguido. Los bancos privados les ha ido muy bien en la época de Felipe González, porque es en la que se potenció una banca privada. Mariano Rubio sería otro referente de eso que podríamos llamar socialismo, liberalismo, ¿no? Pero fíjate cómo han cambiado, porque incluso ideológicamente Miguel Boyer, que venía en un sector, es que Miguel Boyer era de estos. Y ahora se convirtió en todos eran liberales, a pesar de la intervención de Rumasa. En el fondo, claro, eso fue una buena treta. Cuando los que intervienen en el tema de Rumasa no son el sector radical del PSOE, que nunca llegó a tocar prácticamente el gobierno. O sea, lo más radical que hubo en el gobierno, que sería Guerra, que tampoco es que fuera especialmente radical. Si entendemos con radical, alguien que hubiera venido con ideas marxistas, tipo Pablo radical Castellano. Porque iba una vez al año a Rodiesmo, se ponía en el pañuelo rojo y cantaba de la Internacional. No, quienes toman el mundo económico son este sector. Ahí Felipe González fue muy listo y nombró a la gente como Miguel Boyer, que es el primer que tiene ministro de Economía y que era un hombre totalmente liberal, y además era lo mejor de cara a lo que querían su asociación, que era lo que no había sido capaz de hacer Suárez, que era entrar en la Unión Europea. Pero cuando nacionalizan Rumasa, una cosa que se cuenta poco es que la primera carta del telegrama de felicitación que recibe Miguel Boyer es Emilio Botín, no Botín el hijo del padre, que no estaba vivo. Y felicidades tal, y de hecho toda la corporación de bancos privados dijeron, uy, perdón, que ese es el móvil que no está pagando. Nada, eso es el directo. Pero para que la gente se me idea, digo, los bancos privados mandaron un telegrama de felicitación a Miguel Boyer. Dices, qué curioso, bancos apoyando una nacionalización, porque no fue una nacionalización, en el fondo el Estado no se quedó con Rumasa, se lo dieron a los bancos privados. Le hicieron un favor, vamos, entonces, claro, el Atlántico al Sabadell. Y por repetir la jugada, cuando luego en el año 93 interviene en Banesto, tampoco eso queda el Estado, también va a los bancos privados, y de hecho se lo queda primero el BBV, que es Alfredo Sanz, y al final el Santander de nuevo, Botín otra vez. Con lo cual, en el fondo, cuidaba muy bien, no eran medidas en el fondo, eran medidas intervencionistas, pero al final siempre acaban en el mercado. Cada uno se quedó que se quería que, por ejemplo, su electorado más recalcitrante, más cafetero, se pensaba que lo quisieran vender para ese elector, sino miren, hemos aplastado a una empresa capitalista. Pero luego le daban a un banco todavía más, un banco privado todavía más. El sector privado estaba muy contento. Sí. Y de hecho, los grandes bancos privados, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, tal como lo conocemos ahora, son creaciones de ese periodo del gobierno de Felipe González.
Pero el otro punto que puede demostrar la línea de Diario 16 de Pedro J. Ramírez, y en el que se la jugó más, y ya lo hemos mencionado aquí un poco, fue el tema terrorista. Ahí hizo una apuesta que fue bastante arriesgada, porque ningún periódico de Madrid se había atrevido, digamos, a subirse al carro de las denuncias de torturas, de la policía tortura a etarras, la policía persigue a etarras, y eso era algo que no habían hecho porque, como los de Batasuna y los de ETA sistemáticamente denunciaban torturas siempre, entendían las fuerzas de seguridad del Estado que que darle cancha a ese tipo de teorías, aunque seguramente en algún caso era cierto, y bueno, ha habido alguna condena, ¿no? El caso Zabalza y alguno de estos, pues, pero decían que eso sería, digo, para poner una especie de pseudo justificación a las masacres de policías y guardias civiles que había en esa época. Pero Diario 16 entendió que ahí había un nicho vacío y dijo, pues mira, pues y cogió eso. Vamos a intentar cogerlo. Es verdad que no es raro, Izquierda Unida está en esa línea. Izquierda Unida siempre está en la línea un poco de insinuar que la policía o la Guardia Civil son siempre sospechosos. Izquierda Unida también está en la línea de condenar de forma muy tibia los crímenes de guerra por ETA, porque los consideraban colegas. Al final los condenaban porque no tenía otro remedio, no hubiera sobrevivido ningún partido que no lo condenaba, pero desde luego no había especial contundencia si lo queremos comparar con las condenas que hacían el PP y el PSOE, que eran más claros. Hay que decir que un fenómeno que es muy interesante del PSOE es que ellos, que en la etapa de la transición habían tenido un poco su discurso, o sea, la etapa de transición cuando aparece de repente, sido también muy tibio, hasta que asesinan a Enrique Casas, si no me equivoco. Pero fíjate, un poco antes ya empiezan a cambiar. Ellos cuando matan a Arregui, es un etarra que muere en supuestamente un interrogatorio, y entonces siempre está la teoría de que fue por torturas. Ahí todavía el gobierno socialista dice, no, que explique Rosón qué ha pasado ahí, tal, que dimita. De hecho, muchos mandos policiales dimiten. El consejo de esto es porque entienden que la UCD nos está defendiendo. Porque ustedes dicen, bueno, vamos a investigar a ver qué ha pasado aquí. Bueno, cuando llega el PSOE al poder, ya en el año 82, cuando llega Barrio Nuevo, ya cambia el discurso. Y fíjate que a esas no le matan hasta el 84. Y ellos ya dicen, una cosa que le pasó a Barrio Nuevo y a Vera y después a Corcuera, una cosa muy interesante, es que hubo mucha más empatía con los cuerpos policiales de lo que había pasado. Cuando a Corcuera le dice un policía, le dice una jueza, oye, voy a procesar aquí a estos policías porque hay una acusación que ha presentado no sé qué abogado Batasuno de que han podido torturar, queremos hacer un reconocimiento en tal, dice, no lo autorizo. Dice, ¿cómo? Pues soy juez y dice, pues mira, bueno, pero son mis hombres y yo respondo por ellos. Yo no autorizo a que usted se ponga a interrogar y que salgan en prensa las fotos de policías para que les puedan localizar los detalles. Hay que decir que otras cosas no, pero bueno, no voy con cuerda, por lo menos con sus hombres. En sus etapas. Ellos entendieron, que es una cosa muy curiosa de esa etapa, que no podían desentenderse. De hecho, ellos popularizan el cariño que se le tenía a los ministros del Interior. Era la cara visible, que luego uno de los máximos exponentes fue Mayor Oreja. Que también mantuvo ese Es decir, a partir de Mayor Oreja, todo ha sido un cúmulo de despropósitos referente, o en la mayoría de los casos, con los ministros del Interior, sobre todo con el Zoquete Zoido o con la nenaza Marlaska. Ahí lo hemos tenido... Para que la gente lo entienda, digo, el político generalmente no quiere que su puesto peligre, ¿no? Entonces, mira, si hay un jaleo, pues que la gente lo investigue y tal. Margarita Robles, por ejemplo, cuando estaba luego ella llega, un jaleo, pues que lo investiguen. Pero por algún motivo, y tiene que ver, supongo, con la brutalidad de la época, es que estos ministros que estamos diciendo y sus equipos, todos los que estaban por allí, desde Echegaray a San Cristóbal, desde el de Gorriaga, que luego fue condenado, tal, todos estos sí entendieron que no eran unos policías, eran nuestros policías. Y por tanto que yo como ministro tengo la obligación de defenderlos. Si luego un tribunal dictamina que son culpables, perfecto, pero yo hasta el final, y un caso muy importante es el cuartel de Inchaurrondo. Ahí hubo una defensa total de todo lo que está pasando allí. Recordemos que Inchaurrondo fue un fortín que se construyó porque digamos que la zona más peligrosa para la Guardia Civil era Guipúzcoa, donde más había terroristas y chivatos, que es el segundo drama que hay del terrorismo, ¿no? Toda esa red de chivatos que tenía Batasuna y que nunca se les podía perseguir porque era muy difícil determinar ese delito. Pero lo más nauseabundo en el País Vasco es toda la red, dice, pasa por aquí, mira, va habitualmente a este cine, va habitualmente a esta tienda de caramelos, va. Y entonces crearon una especie de fortín que fue Chaurón, donde vivían todas las familias de las guardias civiles. Eso lo creo, como bien sabe usted, el coronel Enrique Rodríguez Galindo, que es una de las grandes figuras a las que más atacaba Pedro J. Ramírez por entender. Fíjese que en aquella época pasa una cosa que lo mencioné antes, el caso Zabalza, que es un caso muy extraño, que interrogan detienen a un tipo por sospechoso de ser terrorista y según la versión de la Guardia Civil se escapa esposado y aparece ahogado en el río. Con lo cual la Guardia Civil siempre ha sostenido
que se lanzó al río y como no podía nadar porque estaba esposado, se ahogó. Pero como siempre estaba la leyenda negra de los ahogos en bañeras, dicen, ha aparecido esposado y en el río, será que lo ahogaron en Ichaurrondo y lo tiraron al río. Y luego tiraron al río. Aquí tenemos el gran problema de los convencimientos. Hay tanta gente convencida de que pasó eso que ya se ha convertido en una verdad. El problema es que yo como periodista me tengo que ceñir a una sentencia judicial y en este caso no lo hay. Nos hemos olvidado de este PDJ, que ponía en duda continuamente a esos guardias civiles y policía nacional que se estaban jugando el tipo de forma continua. Es verdad que luego vino el escándalo de los GAL, que fue la peor manera de luchar contra el terrorismo, pues tampoco solucionó nada, y sobre todo cuando tú tienes argumentos para hacerlo eso legal. Estás en contra de la pena de muerte y en contra, por el contrario, contratas sicarios para que se queden la pasta y encima sean chapuceros. No, bueno, los GAL, hay que decir que si nos fijamos en sentencias judiciales, y supuestamente está también vinculado al gobierno de interior de aquella época, sería un punto negro, porque además creo que de los que mataron, la mitad de ellos fue por error. O sea, se cargaron a muchos que no eran Robert Kaplan y tal, de segundo Maé, que también fue por error. Entonces, por eso digo, pero es que se contrataba a sicarios. Bien, si somos fríos y no tenemos ética, hay que decir que Francia solo intervino después de los GAL, después de que hubiera cadáveres en el suelo francés, que es una cosa muy triste y que sería aquí muy complicado explicar, pero nunca hubiera existido la ETA de las grandes matanzas de los años 80 sin Francia. O sea, si Francia hubiera colaborado con la excusa de que ha muerto Franco, y fíjate que estoy haciendo algo que hizo Carlos Sotelo que es muy feo, que es justificarlo, dar a entender que los que lo merecían con Franco se lo merecían. Pero bueno, vamos a jugar a esa falta de ética. ¿Cuántos muertos hubiera habido encima de la mesa? ¿24? No, es que Francia 25. Y Portugal, la Portugal posterior a Oliveira Salazar, la revolución de los claveles, fueron santuarios de ETA. Claro, pero si cuando acaba Franco dicen, vale, o sea, cuando matan a Guerrero Blanco, pues usted queda una rueda de prensa en Francia a los etarras contando cómo lo han hecho, sin que nadie les detenga y ni diga nada, rueda de prensa con periodistas franceses. Sí. Bueno, pero tú dices, no, es que está Franco la dictadura, y Valéry Giscard d'Estaing decía que le recordaba la resistencia a los franceses a los nazis, vale, pero ha muerto Franco. Si en ese momento, cuando acaba el franquismo y llega el amigo Suárez, Francia se puede intervenir, ¿qué estamos hablando? De una ETA de 30 muertos. No de una ETA de 1000 o de 900, si se quiere. Entonces dices, es tan brutal la responsabilidad que tiene el suelo francés. Es verdad que también Francia contribuyó a la destrucción de ETA a partir del año 92, Sí, a partir de que empezamos a comprarles el AVE. Con lo cual dices, perfecto. Y yo agradezco al ministro Chirac y luego al ministro Sarkozy, que fueron los dos ministros que más colaboraron, todo el apoyo que dieron a España, pero estaban resolviendo un problema que ellos habían creado. Y es muy triste decir esto, pero es una realidad que yo creo que nadie podrá negar. Y ahí tiene mucha responsabilidad el gobierno de Valéry Giscard d'Estaing y el gobierno de François Mitterrand y sobre todo el primer ministro Pierre Mauroy, que nunca entenderemos por qué, en el caso de los que eran ministros socialistas. Pero tejieron a ETA, hicieron grande a ETA. Francia hizo grande a ETA. Incluso gobernando ya demócratas, incluso en la primera. Eso, Ricardo García Damborenea, que era secretario general del PSOE vasco, que luego acabó condenado por GAL, él lo dijo directamente cuando matan a Casa. Dice, creo que tenemos que mandar un telegrama de felicitación al camarada Mitterrand y al camarada Mauroy por la muerte de Enrique Casas. Que aunque le llamaron al orden por haber hecho esas declaraciones, él sabe muy bien lo que estaba diciendo aquí ya se ha acabado el callarnos y somos todos amigos. Digo, aquí no somos mataban, amigos. Se llevan a Francia y la policía francesa les protegía o miraban a otro lado. Pero tenían bares que ponían ETA en la puerta, que era como una sede de una especie de asociación, y tenían el rango de refugiados. Luego ya cuando le pusieron alguna bomba en esos bares ya... Pero por eso iban, o sea, los GAL cuando empieza a atacar a ese tipo de sitios, supongo que es una sección de impotencia. Y generó cierta simpatía, no nos engañemos, Había un empresario llamado Luis Solarra, un bodeguero además, que él llegó a decir que si ETA le mataba, él tenía pagados una serie de marsellescos para que se volaran todos estos bares, ¿no? Era una cosa que mala uva tenía el buen hombre, pero bueno. Pero nunca le tocaron, No, a nosotros no sé si fue por eso, él pensará que sí, pero hay que decir que él lo hizo público, no lo hizo secreto. Una rueda de prensa y dijo, como vayan a por mí, yo tengo pagados ya mafiosos o lo que sea. Porque él se negó a pagar el impuesto revolucionario. Era un tiempo duro. Lo que pasa es que aquí PJ jugó un papel también muy sucio, porque con sospechas o sin ellas siempre ponía en tela de juicio, estaba más cercano a los criminales que a sus víctimas. Es que claro, vamos a ser un poco justos. El tema de PJ en su mente, sospecho, tiene que ver con nichos. Él siempre iba a la busca de un nicho, ¿vale? Él creyó que ahí podía haber un vacío, que lo había. Es verdad que desde el punto de vista, y hablando con el tiempo que tenemos ahora, era una jugada peligrosa, pero si le preguntáramos a la hora, él estaría muy satisfecho de lo que hizo, porque él diría, oiga, tenía yo razón, se están haciendo juegos sucios con ellos. Y es cierto que si miras ahora con detenimiento sus editoriales, él, alguno dirá, hombre, que menos, él es verdad que siempre dejaba claro que condenaba el terrorismo. Lo que pasa es que le ponía un plano de equiparación. Eso
que él a día de hoy solamente seguirá haciendo. Dirá, es que me parece igual de repugnante el GAL que ETA, que parece lo humanamente muy correcto decir eso. Es como decir, pues estamos en contra de todo tipo de asesinato, pues un poco es un discurso que todo el mundo compraría. Pero en aquel momento, y ya digo que esto no quiero ser especialmente duro, pero que la gente entienda, poner en plano de igualdad al Estado y a ETA es algo que le suele gustar mucho a Batasuna. O sea, a día de hoy ETA sí que habla siempre de guerra y tal. Por tanto, ellos podían permitir que hubiera un periódico que les condenara si ponía en plano de igualdad a ellos y al Estado. Que era lo que jugaba. O sea, Dios no decía, me parece muy bien que maten policías. Decía, condeno la muerte de policías como condeno cada vez que un policía dispare en un tiroteo a tal. Y vamos a hablar de otro caso que no tiene que ver con el GAL. El caso Uri Goitia. Ese fue otro caso muy interesante. Sabes que Uri Goitia es una terrorista que cuando tienen a un comando asesino, el comando Donosti, que había cometido muchos crímenes, una terrorista muere con un disparo. Que suele pasar en los tiroteos, ¿no? Sí, claro. Y entonces es cuando en prensa se difunde la información de tiro en la nuca, de que ha sido una terrorista matada de un tiro en la nuca. Hay que decir que eso lo publican, primero que lo publica es El País, que sí que llega esa información. Diario 6 absurdamente dice, no, eso es mentira, no fue en la nuca, tal. Pero después, como hacen la apuesta de denunciar todo tipo de abusos que pueda ir del Ministerio Barro Negro, pero cambia de criterio y pasa a decir, no, sí, ha sido tirado nunca, ha sido por la espalda, solo que fue traición, no fue, que vamos a ver qué interés podría tener. Entonces, para eso hubiera matado todo el comando, o dice, venga, pues hemos tirado todo el comando y nos cae mal ese, le damos un tiro en la nuca. No, es evidente que fuera un tiroteo, fuera donde fuera y en la dirección que fuera, pero bueno, se consiguió convertir en un mártir a la misma del comando Donosti, que en este caso era un comando directamente asesino, de los que mataban a policías, además y por eso el sobrenombre de Guerra por 16 daba la sensación de que apoyaba más a terroristas que a sus víctimas o a las fuerzas de seguridad del Estado. Para no ser injusto y que no parezca que estemos diciendo que Día 16 era un periódico pro-etarra como era Egin, vamos a poner la conjugación más correcta, que es decir, era el periódico de Madrid que más gustaba a los de Batasuna, que es una frase que nadie puede negarnos. Y vamos a poner un ejemplo claro. La única vez que la dirección de ETA y la cúpula de ETA ha concedido una entrevista a un medio nacional fue a Pedro J. Ramírez. No a 16, a Pedro J. Ramírez, a él. Y de hecho se ha formado con su nombre. Podría haber mandado a algún reportero. Todo el mundo sabe que Melchor Miralles, que entonces su jefe de investigación, era muy amigo de un eurodiputado de Batasuna que se llama Chema Montero, que en aquella época era muy importante, era el abogado, digamos, de Batasuna más importante. Era el sector moderado, se supone. Chema Montero. Claro. Entonces, eurodiputado, si no me equivoco yo. Sí. Y Anson, que era muy zorro, cuando imputan a Chema Montero por temas de vinculación con ETA, ponen la portada de imputado Chema Montero y se saca en portada con Melchor Miralles, que eso fue una jugada de estas ansonianas que molestó mucho a Diario 16 porque estaba escogida con muy mala uva la foto para... Bueno, pero era muy certera también, ¿eh? Sí, es verdad que según me contó Miralles, que eso ya creo que es un poco exagerado y en todo caso sería meterse en temas rosas, él decía que se circuló el bulo, el rumor de que eran algo más que amigos. Sí, pero bueno, pues decía que Chema Montero era homosexual. Entonces claro, Miralles, que ahora es padre, pero bueno, en aquella época se difundía el rumor de que eran pareja Montero y pero sí va que yo, por ejemplo, a otra corresponsal de Diario 16, cuando le pregunté por qué en esa época os reprochaban tanto que erais amigos de HB y tal, y ella decía, bueno, había una persona, en referencia a Miralles, que era muy cercana, efectivamente, que era muy amiga de la gente de Batasuna, que era Miralles. Bueno, y esa amistad hace que ETA le conceda, con lo cual el vínculo HB-ETA y luego ese vínculo lleva a Diario 16 a que le conceda la entrevista. Claro, y ese es al propio Pedro J. Ramírez, que se va a Francia y entrevista a Eugenio Echeveste Anchón, pero la firma no es Eugenio Echeveste Anchón, es entrevista a la cúpula de ETA. Está todo pactado que por primera vez va a poner cúpula de ETA. Yo he leído esa entrevista entera y me despierta muchas dudas. ¿Qué quiero decir? Entiendo el interés periodístico de entrevistar a los malos, como se diría, ¿no? Entonces es verdad que sirve para saber cómo piensan, pero no deja de ser una entrevista de justificación de todo. Claro. Entonces es un debate que está muy delicado. En aquella época no se planteó, por cierto. Ahora no habría narices. Pero en aquel momento ningún medio planteó... Es el mismo PJ que cuando habla de la Fundación Francisco Franco y habla de que se está blanqueando el franquismo, yo le puedo decir que él blanqueó a ETA. Vamos a poner nombres y apellidos. Cuando cuando Tejero está en la cárcel, se concede una entrevista, más que entrevista, es una especie de entrevista tribuna en el diario ABC, creo que estoy tirando de memoria, 11 de abril del año 81. O sea, es una entrevista en ABC a Antonio Tejero Molina desde la cárcel. Es una entrevista muy criticada porque había hecho el gobierno Calvo Sotelo una ley, que era la ley de defensa de la democracia, que estaba pensada únicamente para que en cuanto hubiera una entrevista a algún golpista, cerraran el periódico. Y además está reconocido que era por entrar a la cárcel. Y aparece en el ABC, que eso fue una jugada muy inteligente de López Montero, que era el abogado de Tejero, y Tejero diciendo, Ángel López Montero. Digo, en vez de mandarlo a la ABC, a ver si tienen narices de cerrarlo. No hubo narices de cerrar el ABC, pero Diario 16, dirigido ya por Pedro J. Ramírez, hace una entrevista diciendo, qué vergüenza, cómo se atreve
a veces dedicar páginas a un golpista como Tejero. Es como si alguien dedicara páginas a la cúpula de ETA. Por eso yo lo saco en mi doctorado, porque es divertido. Luego, unos años después, hizo exactamente lo que había dicho, que nunca habría nadie en prensa en Madrid. Es verdad que ya digo, no niego que tiene interés periodístico, simplemente pongo en manifiesto el doble rasero. Y en esa entrevista, pues por ejemplo, dicen, oye, ¿por qué mataron a Joyes? Porque Joyes se colocó en contra de lo que había mantenido. ¿Y por qué pusieron un atentado de Hipercor? Bueno, ahí nos equivocamos. ¿Por qué la Casa Guardia de Zaragoza? Bueno, mataron niños, bueno, pero por culpa de la Guardia Civil, que los usa como escudos humanos. Evidentemente, Pedro J. es periodista, no aplaude nada, pero permite que lleguen a todos los medios pues el planteamiento de cómo justifican el terrorismo. Nada que no dijeran ya en Erin, ¿eh? Lo que Claro, pasa es que de esta manera lo que nunca habían era, hecho en un periódico de Madrid, y la difusión de Egui no tenía que ver con 16, que ya había subido a los 100.000. De hecho, Goñi Tirapu, que entonces era el gobernador civil de Guipúzcoa, justo al día siguiente que salga el mismo día. Tuve varias reuniones con un tipo interesante. Yo también he hablado con él cuando se publica esa entrevista a la cúpula de ETA. Su hijo militó en ETA, tiene un libro. Y su hermano. Le tuve varias entrevistas con Goñi Tirapu a raíz de la militancia de su hijo. Él saca un libro y él me cuenta con un político de testigo que ahora es muy conocido, que no quiero dar el nombre. Él me cuenta la relación que tiene su familia con ETA, ¿no? Y cómo su propio hijo le amenaza de muerte. Eso hay que admitir que muchos socialistas tuvieron ese tipo de desgracias. O sea, por ejemplo, Chiqui Venegas, que ya falleció, su hermana era proetarra. Y en el caso de Goñi Tirapu, hace poco cuando Evo le entrevistaba a un etarra llamado Iñaki Recarte, y dice Iñaki Recarte, en mi comando había el hijo de un gobernador civil. Evo le se queda en blanco, pum, digo, evidentemente está hablando de Goñi Tirapu, porque era ese sentido común que estaba refiriendo a él. Bueno, pues Goñi Tirapu, ese día que se publica esa entrevista, está en un bar porque han asesinado al dueño de un bar. Y él está allí. Y entonces él dice a la prensa, enseñando el periódico, dice, no sé cómo se llama el pobre que había muerto, pues un pobre que no habría pagado el impuesto luciano, pero él dice, mientras está muriendo gente como esta, tenemos que soportar cosas como esta. Y saca la entrevista de Pedro J. Ramírez a la cúpula de ETA, ¿no? Esto es todo para que entendamos en qué línea estaba él. La línea, para que lo entendamos, de Diario 16 no era la línea R. Batasuna, era la línea Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida siempre ha tenido esa parte rara de, sí, condeno el crimen de ETA, pero también hay unas causas, también hay tal. De hecho, que justifica Pedro J. Ramírez la entrevista. Dice, es verdad que publicamos esa entrevista en la que esperamos poder contribuir para el diálogo que ponga fin a esto. Pero claramente apostaban por una línea de negociación, de diálogo, que es la línea más o menos que siempre ha sostenido Izquierda Unida para poner fin al tema terrorista. Y cuando Goñi Tirapu dice eso, ellos le responden, Goñi Tirapu nos insulta por la impotencia de que como él se ha mostrado que por su vía, la vía policial, no para acabar a ETA, no es capaz de entender que otros defendamos otras vías para acabar con ETA, como la vía del diálogo, que es la vía que en ese momento defendía Diario 16 / Izquierda Unida, que es para que entendamos un poco en qué línea estaba. El Partido Popular y el Alzo Popular no, era otro mundo, no le interesaba en ese momento a Pedro J. Ramírez, no era su historia. ¿Qué es lo que va a originar el fin del pedrojotismo en Diario 16? Hay que decir que a nivel económico, la etapa de Pedro J. Ramírez en Diario 16 tiene un balance indudablemente positivo. Estamos hablando que recoge un periódico con 36.000 de tirada y lo deja en 100.000. Quiere decir, es objetivamente un éxito. Ahí nadie puede discutir nada. Su tarea funcionó, no funcionó el éxito suyo. Hay que recordar que Alfonso de Salas, el director general, el hermano de Juan Tomás, y este es un nombre importante, es el que pone el cambio de estilo a partir del año 84 para que tuviera un estilo menos amarillista, menos de revista, que era lo que ha tenido lo que hizo Alfonso de Salas, es decir, mire, la gente no nos toma en serio porque hacemos como portadas graciosillas, tal, y ahora tenemos que hacer ya un periódico serio tipo El País, con lo cual la misma mala uva sí que en los editoriales y tal, buscando malos, pero las portadas informativas y una maquetación diferente y tal, y eso también funciona muy bien. O sea, son los dos factores que hacen subir el tema, la línea de persecución de Pedro J. Ramírez, que atraía mucho al público, y también la seriaización, de volver más serio, de Alfonso de Salas. Y aquí viene el punto final, la ruptura en Diario 16, que es que mientras tanto la empresa, Juan Tomás de Salas, el otro hermano, tenía una línea que era muy diferente a la que estaba manteniendo Pedro J. Ramírez en muchos aspectos. Lo que pasa es que como económicamente funcionaba, dice, bueno, pues me lo aguanto. Que es que en el fondo, ¿de quién estaba muy cerca Juan Tomás de Salas? Del sector que antes hemos venido a llamar la Beautiful People. Eso es. De todo este sector, del Solchaga, de Juan Tomás de Salas había apoyado la Operación Roca. Había sido miembro de la PRD. Pedro J. también. Lo que pasa es que Pedro J. luego cambió rápidamente. Es que Pedro J. también estuvo en la Operación Roca junto con Florentino Pérez. Claro, tras fracasar la Operación Roca, Pedro J. vira a la izquierda si se quiere y se acerca más al mundo de Izquierda Unida, al mundo mira, de hecho las investigaciones de los GAL es a partir del 86.
que es muy importante las fechas para entender lo que decíamos antes del oportunismo. Ya había cambiado, ya no tocaba ser liberal, ya tocaba ser pues más eso, más rojillo, si se quiere. Ni siquiera socialdemócrata, rojo, directamente. Claro, no en temas económicos, pero sí en temas policiales, por así decirlo. Perdón. Y en cambio, Juan Tomás de Salas, eso ya no le gustaba mucho, porque le parecía que el terrorismo, de hecho, Juan Tomás de Salas le llegaba a mandar una carta a Pedro J. Ramírez diciendo, oye, felicidades por el éxito en 16, pero no me gusta cómo lleva Miralles el tema del caso Amedo. Porque eso se va del caso Gal, se está condenando a policías antes de que hubiera juicio, se está persiguiendo demasiado ahí contra el padre de Amedo, contra todo. Luego Amedo sería un gran aliado, pero en aquella época era el enemigo a batir por parte de Diario 16, porque era el primer policía al que se vincula con los Gal, el comisario de Bilbao. Entonces, en ese momento ya había un problema de diferencias. La entrevista de ETA no le gustó nada a Juan Tomás de Salas, dijo que eso le parecía, pero vamos, no es que no le gustara a Juan Tomás de Salas, es que no le gustó nada al rey. El rey dijo, esto no me gusta. Y eso a Juan Tomás de Salas no le gustaba mucho. Felipe González le dice en la puerta del Congreso de los Diputados a Pedro J. Ramírez, lo que estáis haciendo en el Interior 16 es terrible. Y es la famosa foto que está señalando en el dedo. No estaba refiriéndose Felipe González a que se criticaran a él por temas políticos, a que se metieran con el piano de Narcis Serra, que es una cosa que se metían por aquella época, o con el helicóptero de Alfonso Guerra, o con el tema de la huelga del 14D. Se está refiriendo muy claramente al tema de ETA. O sea, el PSOE está dispuesto a digerir, porque estábamos hablando del PSOE de aquella época. Os digo, oye, pase que nos deis mucha vara con que somos muy burgueses y con todo lo que queráis, pero la policía no. ¿Por qué? Porque con toda la caña que Ansón le metía al PSOE sí ponía ahí una línea. Dice, yo en el tema de terrorismo, ahí no me hago oposición. Eso hago oposición en todo lo demás. Eso es. Porque se entendía que ese tema había que mantener una cierta unidad con el gobierno. Ansón quedaba una vez al mes a comer con la policía, pues para que le contaran ellos que debía filtrar o algo para no frustrar una redada, o al revés, para provocar una reacción de que alguien se asuste. Mira, muévete y señala que tenemos la policía, busca para ver si se nos mueve de sitio y le pillamos. O sea, ahí a veces siempre cuido mucho el tema policial. Y evidentemente eso a Pedro J. Ramírez interesó cuando se produjo la negociación de Argel, el año 88. Es cuando Vera llama a todos los directores y dice, oye, no publiquéis mucho de esto porque nos interesa un poco. Y es cuando hace la cúpula de ETA, que fue como, oye, gracias, eso entiendes tú por colaborar, le metes una publicidad cuando te hemos dicho que por favor no se hable de esto. Con lo cual ahí no tiene ningún interés Pedro J. Ramírez, digamos, de colaborar con la cúpula de Interior. Pero hay otro aspecto del que se suele hablar mucho menos en Diario 16, que es un aspecto más pueril y más puramente económico, que es que en ese momento se muere un socio muy importante de Diario 16, Juan Tomás de Salas. De los 16 famosos ya solo quedaban dos, que eran Juan Tomás y Romualdo de Toledo, y se muere Romualdo de Toledo. Y entonces ahí hay un pequeño vacío de acciones, tal, y entonces empieza a haber un poco quién compra, tal, y ahí irrumpen personajes de lo que podemos llamar los de la Beautiful People, los de la Operación Roca. Carlos Bustelo, vamos a poner un nombre. No solo él, la exmujer de Mariano Rubio, que era Isabel Azcárate, una serie de personas vinculadas, entran todos en el grupo 16, la empresa. Y el propio Bustelo se convierte en vicepresidente de la empresa. Y eso, Bustelo, para que la gente no sepa, había sido ministro con UCD, era del sector liberal, tal. Luego fue uno de los que financia económicamente la Operación Roca, que fracasa. Y después, como fracasa, pues se mete un poco en el sector privado, como hicieron prácticamente todos. O sea, se habla de puertas giratorias, pues la mayor es el grupo UCD, que todo el mundo se metió en el IBEX. Hay más ministros de la UCD en el IBEX que de PP y PSOE juntos. Bueno, eso a Alfonso de Salas no le gusta. Dice, oye, ¿qué hace aquí metiéndose yo soy el director general, ¿qué hace aquí este vicepresidente? Tal. No. Entonces empieza ahí una especie de lucha por el poder. Eso tiene una buena demostración en que esta gente, Carlos Bustelo, pone a su gente como directivos de Cambio 16. Ahí está, por ejemplo, Urbaneja era jefe. Urbaneja, el que luego sería presidente de la prensa, en su momento era jefe de prensa de los Albertos. Totalmente ultra beautiful. Otro era Enrique Badía Liberal, que le ponen también de directivo en Cambio 16. Y entonces se da una circunstancia un poco ridícula. Cuando se produce el 14D, la huelga que hemos hablado antes, Diario 16, pero J. Ramírez la apoya. Y Cambio 16 en contra. La crítica. Con lo cual dices, ¿qué está pasando en este grupo? Porque están viendo que hay, digamos, dos bloques diferentes. Que es un poco la clave de entender qué está pasando en el grupo 16. Que había, digamos, dos almas dentro del mismo grupo. Cuando se produce una guerra financiera, además no me he olvidado ese detalle, Pedro J. toma partido por un joven banquero que está apareciendo por ahí y que la gente no conoce mucho, que es Mario Conde. Dice, este me gusta, digo, yo le apoyo. Y Javier de la Rosa también, porque son como los que vienen aquí a combatir con la Beautiful. Y en cambio, el grupo de Cambio 16, de Bustelo y tal, eso está más cerca que pues los Albertos, de los March. ¿Quién es Florentino? El hombre de los March, a fin de cuentas, ¿no? O sea, eso es en el sector, digamos, la gente ordenada. Y entonces los otros están con los rebeldes, los que son como...
Entonces, esa guerra financiera afectó a prácticamente todos los medios de comunicación de ese momento. Es una guerra equiparable a la que hubo entre los fraguistas y los de Areilza en los años que los llaman fraguistas y los suaristas en la transición. Pues aquí en cambio hubo una guerra financiera en de qué partido tomaban todos los periódicos en cuanto a, como eran gente con dinero, pues cada uno que apoyó pues le regaban los de su bando, ¿no? El problema que tuvo el grupo 16 es que ahí había de los dos, con lo cual eso iba a reventar en cualquier momento. Una figura de la Beautiful, sabes que la Beautiful se llamaba así porque muchos de ellos eran gente de izquierdas. Sí. De repente cambiaba de mujer y entonces decía, mira, ahora el antiguo eran vividores de una imagen. Mariano Rubio dejaba a su señora y se iba con una más jovencita, con Carmen Posadas, que era escritora de talento. Boyer dejaba a su señora y se iba con la Preisler. El de la Concha, que era el jefe de la Bolsa de Madrid, dejaba, bueno, pues esos digamos, eso ocurrió. Luego Villalonga sería la siguiente generación, ese era la Beautiful andalista, pero dice lo mismo, ¿no? Se hace rico y entonces se hace rico y decide cambiar de mujer. Bueno, eso es una cosa muy frívola, ya lo sé, pero bueno, es lo que hacía la época y ese es el origen del término Beautiful People, porque es decir, era la forma de que aquí un feo se sienta guapo, pues haciéndose millonario, dicen, es feo, pero se hace millonario y ya parece y luego la mujer menos joven feo y ya se ha vuelto un hombre guapo, y de ahí viene el término de la Beautiful People. Ese fue el término que al final acabó con Pedro J. Ramírez, porque Pedro J. Ramírez tomó partido en las negociaciones de Alfonso de Salas por intentar buscar socios por la vía macroeconómica. Este fue el final de Pedro J. en Diario 16. Sí, y por ende casi la desaparición del grupo, lo que hay que explicar es que es una cuestión puramente económica. O sea, fue una cosa de que hubo una guerra de accionistas, tomaron partido, estaban los y dos él hermanos, se metió en esa guerra y él tomó partido por el bando de Alfonso Salas, entre otras cosas por Alfonso Salas intentó repetir lo que había hecho Polanco con Cebrián. Voy a intentar ver que la redacción me apoye y tal, a ver si consigo. Entonces digo, que la redacción me apoye, y así en la negociación conseguimos que la apuesta era por la vía Murdoch. Conseguimos que Murdoch nos ponga pasta y tal, y hablamos ahí con estos, y entonces le compramos las acciones estas que han muerto aquí, las que tenía la viuda de Romualdo de Toledo tal, y nos quedamos con el periódico, y yo te blindo a ti como director. Está muy bien, es una operación muy legítima, pero Juan Tomás Salas también tenía posibilidad de moverse, y digo, así, pues yo me muevo tal, y entonces él fue a su gente, se consiguió unos italianos que eran los de Rusconi, que le dieron un poco de pasta tal, y compró más a tiempo, y dijo así, a la puta calle, con perdón, tanto Pedro J. Ramírez como mi hermano, fuera, despedidos, porque pues se quedaron con el periódico. Hay que decir que a la larga se demostró que fue un error, pero digo porque al final no, joder, que pesados están los de teléfono, pero también esto me pasa por no haberlo silenciado. Lo tienes encima tuyo, me parece a mí. ¿Así? Sí, me ha parecido. Discúlpame que disculpen los oyentes, esto queda en directo, pero bueno, en fin, no. Como lo he escondido cuando ha sonado antes, pues ya no sé dónde lo he dejado. Claro, lo has escondido y no lo has apagado. Bueno, sí. Ahora dejará de sonarse. Que me perdonen los oyentes. Bueno, pero de escucharse, no de sonarse. Escucharse. Para que la gente lo entienda, cuando hay una pelea de estas, digamos, de tipo financiero, es lógico que, lógicamente, el director, si toma partido, pues deja de contar con la confianza del ganador. Hay que decir que a Pedro J. también le han hecho una oferta buenísima a los de Prisa. Juan Luis Cebrián le ofrece en el año 88 que sea director de una revista que van a sacar llamada El Globo. Esa jugada era una jugada maestra de Polanco, porque dices, si lo... Es decir, le hacen esa oferta. Claro, que él dice que sí. Según Cebrián, con quien hablé, le dije, oye, ¿quieres ser director del Globo? Me dijo que sí, y quedamos una segunda reunión en la que le llevé con Polanco. Y le dijo a Polanco que sí. Y luego al final se echó para atrás. Porque la oferta es muy buena, pero dices, mira, fichamos al tío más potente de la competencia, con lo cual descabezamos al director de un competidor, y si encima nos funciona esta revista, creamos un interview para Prisa, que es un poco la parte macarra, la parte antipolicía, era la jugada que tenía. Dijo que sí, pero entonces Juan Tomás de Salas, que todavía, a pesar de las diferencias que habían tenido entre ellos, le dijo en aquel momento a PJ, no, quédate, que tú eres el padre de esto, te subo el sueldo, tal, no sé qué, y le convenció para quedarse, para un año después echarle. Que era un poco absurdo, porque la gente es muy temperamental, y entonces como vio que, digo, hombre, te quería que te quedas, pero si vas a conspirar con mi hermano para quitarme el periódico, que te zurzan. Y entonces el punto culminante, hay que decir, por poner un compendio un poco anecdótico, lo puso un ministro llamado Semprún, que no sé si usted le tiene situado a Jorge Semprún. Sí, Jorge Semprún. No sé si era el comunista o el hermano del comunista. Bueno, los dos lo habían sido. Sí. La diferencia es que Carlos Semprún, los dos además de la época de Stalin, ¿no? La diferencia... Eran soviéticos en su momento. Lo que hay que decir de los hermanos Semprún es que son dos gentes que luego pasaron a ser los grandes odiados del comunismo español, porque hicieron el mayor alegato de condena al comunismo que existe en España. De hecho, yo creo que nadie ha dado más datos concretos contra el Partido Comunista de España, de la etapa stalinista, de los hermanos Semprún. La diferencia es que mientras que Semprún Maura
Carlos se volvió liberal, muy amigo para Federico es uno de sus mentores sagrados. En cambio Jorge Semprún se quedó socialista, que era como un intermedio. Este Jorge Semprún, y escribía muchas terceras en ABC, si no me equivoco, Semprún, ¿eh? ¿cuál de los dos, Carlos o Jorge? Ya me pillas. Yo creo que era más Jorge, ¿eh? Yo sé que Carlos fue columnista de ABC. Sí, pero igual, pues Carlos pero igual Jorge también escribe alguna No, cosilla. pues igual Carlos. Yo creo que Jorge sería más el país porque Jorge era muy amigo de Javier Pradera. Pues igual Carlos. Entonces, lo curioso de Jorge Semprún es que también entró en la Beautiful y estuvo mucho en consejos de administración, estuvo en el consejo de administración de Sogecable, de muchos de estas. Bueno, y era muy amigo de Juan Tomás de Salas, que era como, el hombre este que estuvo en un campo de concentración nazi y tal, era como el hombre ideal. En ese momento en el que el ambiente entre Diario 16 es un caldero porque está en la pelea entre accionistas, la pelea por el tema de tal, en ese momento pone un editorial Pedro J. Ramírez diciendo que Jorge Semprún es un capullo, con esa palabra, que se llama, el titular se llama La Rosa y el Capullo. Y lo pone en editorial de Diario de 16, diciendo, en el floral, si la Moncloa es un floral, ya ha florecido el último capullo, Jorge Semprún. Entonces, claro, eso sale... Sí, además fue ministro de Cultura. Era ministro de Cultura. Sí. Entonces, claro, eso justo sale cuando está cenando Juan Tomás de Salas con Jorge Semprún. Y entonces se dice, mira, y entonces le dice... no te preocupes porque ya tenía decidido cepillarme a este tío desde hace mucho tiempo y ya esto pues lo cepillo hoy mismo. Eso le sentó muy mal a Alfonso de Salas y a Pedro J. Ramírez, porque ellos en ese momento estaban ya negociando la venta de la compra del periódico. Claro, cuando tú estás negociando como director y general, en el caso de Alfonso de Salas, y como director del periódico, esta es una circunstancia muy fácil. Si te echan ya no puedes negociar nada, que esa es la motivación, diciendo si negociáis la compra del periódico, lo negociáis desde fuera. Con lo cual ya pierden el rótulo de soy el director general de Diario 16 o soy el director de Diario 16 que está negociando. Esa fue la jugada final por la que en 1989 es despedido Pedro J. Ramírez. Hay que decir que es el 1989 despedido por ese insulto o ese encontronazo. Fue la gota que colmó el vaso. Ya iba a ser despedido, simplemente que era mientras le ha dado un tiempo, digamos, el acuerdo tácito es, mira, hemos perdido la confianza, estamos en dos bandos diferentes, pero os doy un tiempo para que negociéis a ver si de verdad reunís la pasta o no para comprar el periódico. Ese era, digamos, el acuerdo que había. Y ese acuerdo PDJ quería comprar el periódico. Con Alfonso de Salas. Sí. Esto es una pelea entre hermanos también. Sí. Y ese bando, el bando, digamos, Alfonso de Salas PJ, pero eso se rompió, ese tiempo que iba a darles con el insulto. Ya se acabó el tiempo, no habéis venido a comprar, a la calle, fuera. Me quedo yo con el periódico. Hay que decir que la operación continuó un poco y consiguieron Pedro J. y Salas el apoyo del Banco Banesto, Mario Conde, para dar unos avales para que unos franceses, llamado grupo Hersan, Robert Hersan, intentara hacer una oferta por comprar el periódico. Hersan llegó a comprar el 33% del periódico, pero no fue suficiente. Juan Tomás de Salas sumó el 52%, con lo cual perdieron. Pero ya como ex director intentaron, digamos, además con aliados muy raros. En esa operación estuvo Jaime García Lloveros, que hizo ministro de UCD, Matías Cortés, un abogado polanquista y del Banco Santander, pero no reunieron lo suficiente. Entonces perdieron la operación y se quedaron sin nada. Entonces, porque ahí la clave es conseguir más del 50. Entonces, ya como director intentaron ahí aumentar un poco más. No fue posible. Pero no fue posible. Hablamos del año 89. ¿Cuáles son los siguientes pasos que toma? Bueno, aparentemente ha perdido. Se ha quedado directamente en la nada. Porque toda la operación para intentar comprar el periódico ha perdido. Lo que pasa es que ahí tenía una gran ventaja que no le pasa a todos los exdirectores, que tiene un empresario amigo. ¿Quién? No se ha quedado eso en la calle. Alfonso de Salas también se ha quedado en la calle. ¿Qué es el hermano de Juan Tomás? Y Alfonso de Salas es el que dice, hermano mío, la relación de los Salas es una historia casi de telenovela, pero no, sin nosotros no va a poder gestionar bien esto, porque en el fondo él es más la cabeza política, pero el gestor era yo, con lo cual vamos a empezar de cero. Debo decir que Alfonso de Salas, que acaba de morir hace apenas unos meses, a mí me fue meridianamente claro en eso, y Pedro J. cuando hablé con él no me lo negó. Dice, quien le propone que era un periódico soy yo. Lo digo porque al final, como pasa siempre, se pelearon un poco y a Alfonso de Salas siempre le dio rabia que no se reconociera que el fundador del periódico fue él, porque tenemos una manía los periodistas de olvidarnos del empresario. Claro, y hablamos ya del mundo, es decir, claro. Y además hay que reconocer que Pedro J. es muy megalómano y que a alguien le quite protagonismo, pero vamos, el dinero para montar el diario del Mundo se lo pone el hermano de Juan Tomás de Salas, que era el dueño del diario 16, era del grupo 16, perdón. Claro, el presidente del grupo 16 era Juan Tomás de Salas, su hermano Alfonso Salas era el director, y es el que cuando les han echado a la calle
les dice que él considera que dice lo que causó a Ifan fue los de la Beautiful. O sea, cuando empezó a entrar en el capital, Bustelo, los Albertos y tal, pues no está. ¿En qué año nace El Mundo? También en el 89, es un periódico que se va muy rápido. Para que te damos una idea, ellos se echan más o menos en abril y el periódico se va a montar para octubre. Es un tiempo a contrarreloj. Es decir, que porque hay elecciones generales. En octubre ellos quieren salir antes de que haya elecciones generales. Por cierto, salen en la portada del día siguiente de las elecciones generales, El Mundo, ¿a quién saca en portada? Gana Felipe González, pero ¿quién sale en la portada del Mundo? Julio Anguita. Buen resultado de Izquierda Unida en las elecciones generales. Lo digo para que delimita muy bien en la línea de dónde querían ir. Querían hacer un continuismo de lo que era Diario 16. Claro, de su redacción, la parte de ellos. Hay que decir que la redacción, a pesar de que hagan películas y todo lo que les dé la gana, no fue unánime en el apoyo a Pedro J. Ramírez. De hecho, había mucho escepticismo de la forma en la que se estaba comportando. Y aunque luego a la larga casi todo el equipo fue incorporado a Diario 16, en la primera etapa los mandos intermedios, José Luis Gutiérrez, Justino Sinova, se quedan casi todos en Diario 16. Tiene cita lógica porque lo nuevo es lo que... Vamos a ver, es decir, que los que luego fueron al Mundo, pero seguían aguantando... En la primera etapa dijeron, esto no es que... Pero J ha hecho un poco Alfonso Rojo ya estaba... Él no, porque Alfonso Rojo... Luego acabaron fatal. Pero Alfonso Rojo en aquel momento era del grupo que podemos llamar amigos personales. Básicamente había dos únicos periodistas ahí, que eran Melchor Miralles, tiene cierta lógica, pero J le había defendido mucho a su trabajo en el Teatro Regal, y Alfonso Rojo. Alfonso Rojo no era alguien de redacción, no era una figura, digamos, subdirector ni nada. Él era el corresponsal. Se ha hecho muy famoso porque como corresponsal del 16 casi lo habían matado los sandinistas en Nicaragua, bueno, los homocistas en Nicaragua, porque lógicamente estaba más en la línea izquierdosa rojilla, aunque según él dice ahora en broma, estaba en esa línea más por él asegura ahora cuando yo le pregunto que él nunca fuera de extrema izquierda, pero que era como el sentimiento heroico. Yo me iba a IPA que se llamaba mi nombre, no es porque simpatizara con el sandinismo como todo el mundo se creyó en España. Buen tipo Alfonso Rojo, aunque yo no tenía muchas simpatías en esa época. Pues en aquel momento todo el mundo se creía en España que era sandinista, como le veíamos la foto con el fusil. Él me asegura que no es que cambiara como otros. Él dice, no, yo nunca me lo creí, pero quería hacerme famoso. Lo cuenta así con mucha gracia. Bueno, pues él, aunque está fuera, él dice también es de los que decide apoyar a los que se van. Es de los pocos, Rojo y Miralles son los dos simpáticos. Casimiro, por ejemplo, no, ese fue después, pero de los que están en el grupo inicial también estuvo Amestoy. Lo que pasa es que Amestoy no se quedó. Amestoy, que estuvo en el complot para crear el mundo, cuando se enteró de que lo nombraban director adjunto, se enfadó y se fue. Bueno, pero una cosa importante ahí, la clave ahí para que la cosa funcionara es la pasta. Si no hay pasta, esto no funciona. Y otra vez, Banesto les va a ayudar. Banesto, porque ellos dicen, vamos a ver, un periódico va a tardar en montarse como 7-8 meses. ¿Cómo conseguimos mantener aquí a un grupo de gente para que no se nos vaya? Porque la gente, generalmente cuando pasa los meses y no hay curro, llega dinero, claro, se va a buscar una oferta en un sitio, claro. Tanto empleados periodistas como directivos, porque lógicamente Alfonso Sala se llevó a directivos con él, a Balbino Fraga, que era el de publicidad del grupo 16, a gente de... Sí, se llevó unos cuantos. Claro, pero esos se te van a ir en cuanto vean que llegan un mes y no hay pasta. Con lo cual tienes que pagarles del primer mes. ¿Quién puso la pasta? El Banco Banesto. El Banco Banesto, Mario Conde. Que estaba ya Mario Conde. Mario Conde dijo, mira, voto de confianza, 300 millones de pesetas desde el principio para que este grupo pudiera. Fue el primer banco que lo hizo. De Pedro J es muy divertido los libros. Pedro J. Ramírez publica un primer libro de memorias llamado La Rosa del Capullo en el año 89. Un segundo libro de memorias que se llama El Mundo en sus manos, que es del año 92. Y un tercer libro de memorias que se llama Amarga Victoria, ya del 96. En el primero y en el segundo... cuenta, Juan Mario Conde fue el que más entendió el apoyo que teníamos y tal, y nos puso, en cambio en el del 96, que recordemos que la intervención de Maestros en el 93, Mario Conde ya no existe. Cuando habla de los que ayudaron a fundar el mundo, que es una cosa muy curiosa saber cuándo lo cuentas y en qué momento era bonito presumir de la amistad de Mario Conde y en qué momento ya no era bueno presumir de la amistad de Mario Conde, pero fue un apoyo fundamental. ¿Quién más puso pasta? Javier de la Rosa. Estamos en lo mejor de cada casa, ¿verdad? Otro que también puso dinero. Todos sacaron en el talego, Javier de la Rosa era un financiero que se había enfrentado mucho a los medios, digamos, de Madrid y de Barcelona, porque él tenía ahí mucha pasta que se había pillado a los de Quío, tenía mucha intención de meterse en medios de comunicación, no había conseguido meterse como él quería en radio y tal, y dijo, bueno, pues aquí pongo, y de hecho el periodista que en ese momento estaba visto básicamente como, y lo siento, pero era como estaba visto en ese momento, como el hombre de la Rosa, era Jesús Cacho, y Jesús Cacho hace la sección del Mundo nada más empezar, y cuando digo era, no me refiero a una cuestión de amistad, hablamos de que había un convencimiento de la profesión de que estaba en nómina. Y que me perdone y espero que no me mande por esto, pero era el convencimiento que había en el sector de que era el que tenía más línea directa con todo ese mundo de los de las Rosas, era Jesús Cacho, que fue el primero que hermano. Joder, no sabes dónde dejó el teléfono. Pido perdón una vez más a los oyentes y
Y nada, vamos a continuar ya. Sí, pues nos quedan 10 minutos y además aún queda algo que contar. Algo que contar, no sé dónde lo has dejado. Me parece nuevo en esto de la radio. Sí, no sé, a un es... estudio se pasa con el. Sí, no, en la COPE dije, claro, digo, el móvil nunca entra al estudio, se deja fuera, o si entra la apagas. Es una cosa en la que pido perdón una vez más a los oyentes por este momento. Bueno, en fin, será la maldición de Pedro J, que nos está boicoteando, pero sí. vamos a continuar. Sí. Oye, fíjate que en esta época tan convulsa, tan complicada, ya estamos hablando del año 89, pero Diario 16 nota ese bajón ya con la salida de Pedro J, todavía no. Es más, según ellos, suben un poquito cuando se va Pedro J. Es verdad que suben porque Pedro J se lo dejan muy alto, no es decir que porque se ha ido, sino por la inercia continuó y seguían para arriba. ¿Y en lo económico estaban funcionando? No, porque el problema es que nunca el éxito va a ir acompañado de lo económico. Diario 16 solo consigue estar en ganancias en los 4 años antes de que Pedro J. Ramírez se ha expulsado. 86, 87, 88, 89 son los 4 balances en la que por primera vez Diario 16 consigue ganar dinero. Algo que solo había conseguido en ese momento el País y muy brevemente en unos años muy parecidos el ABC, pero a veces solo en ese periodo 89, 90, 91. En el caso de Diario 16 hay que decir que lo perdieron todo con la guerra de accionistas. O sea, se endeudaron tanto comprando y vendiendo acciones que a partir de ahí se arruinaron. O sea, Juan Tomás de Salas se arruinó en la batalla contra su hermano. Ya nunca se pudo recuperar de eso. O sea, él de hecho tiene que vender el periódico en el 93, más o menos aguantó 4 años, pero son 4 años negrísimos para él. En su caso, el banco que más puso dinero es un banco que la gente ya no recordará, que no existe, que es el Banco Central Hispano, la Musategui, que es el que más le prestó dinero, hasta que ella dijo, usted nunca va a pagarme toda la deuda que tiene, ¿no? Porque ya estoy viendo cómo funciona esto. Si gana dinero me puedo creer que con moratorias llegue, pero en un momento dicen, no me engaño, usted nunca ha llegado a un nivel de endeudamiento que ya no me lo creo, con lo cual, si quiere que el Banco Central Hispano le siga prestando, la primera condición es que usted salga, porque ya no me fío de usted. Y durante un tiempo es el propio Banco Central Hispano el que nombra al administrador para Diario 16, que no me acuerdo, se llamaba Domínguez o así, que estuvo durante un tiempo, Ramón Laca era el nombre que tenía, bueno, estuvo un tiempo ya, pero esto no era el 93, 93. Entonces, en la larga agonía del Diario 16, que es muy larga, que aguanta hasta el año 2001, pero digamos que ya a partir del 93 ya se veía quién era el que había ganado la batalla, porque el mundo desde que nació tiró para arriba y Diario 16 tiró para abajo. Y en el año 91, el año 2001 es cuando muere. Cuando muere Diario 16. Pero cuando muere Diario 16, la gente lo que más dijo es, pero seguía todavía saliendo Diario 16, porque estaba más o menos la muerte del Diario 16, aunque Pedro J. también la ponga cuando él se va, no es tan justo eso, pero tampoco es justo ponerle más allá del 93. Ese es más o menos cuando el periódico ya empezó a comenzar. Si quiere José Luis Gutiérrez, podemos citar el 96, es cuando le echan a él, que es digamos el último gran director que hubo en Diario 16, cuando ya digamos llega Aznar al poder, y entre otras cosas dicen las malas lenguas, entre ellas el propio Salas, que ya falleció, que cuando llega el PP al poder, dijo Pedro J. Ramírez, oye, a estos 16 ni un crédito oficial, que si no contéis con mi ayuda. Eso es un convencimiento que tenía Juan Tomás de Salas. Si no me equivoco, Pedro J. Se le vio saltando en el balcón de Génova, una de las victorias de José María Aznar. Esa es la parte en la que nos toca, digamos, abordar este penúltimo episodio, que es si Pedro J. Ramírez le hemos situado en el año 89 como alguien, digamos, muy, muy rojeras, ese tío rebelde y tal. ¿En qué momento se produce ese viraje? Vuelve a cambiar. Cuando el mundo sale, el ABC le da mucha cancha. Dice, sale un nuevo diario progresista del mundo. Y el ABC, ¿por qué lo hace? Pero para quitarle esto es al País. Totalmente. Y habla de un diario progresista. Claro, sí. Juan Tomás de Salas llamó a Luis María Ansón y le dijo, oye, cualquier apoyo al inmundo, que era el mote que Salas le puso al mundo, cualquier apoyo al inmundo será considerado un ataque a nosotros, así que ni cancha. Digo, cancha, página completa. O sea, ¿te crees tú que para Ansón, Juan Tomás de Salas diría, ¿tú quién eres? Yo soy Ansón, tú eres Juan Tomás de Salas, me vas a decir tú a mí, ¿qué crees, que te tengo miedo? Entonces Ansón ya te sacó. Lo que pasa es que Ansón probablemente lo hizo ni siquiera contra el Diario 16, usted lo ha visto muy bien. Sí. Ansón pensaba, digo, un diario progresista va a dividir a los lectores de izquierda y va a potenciarme a mí como el primero, que es el motivo por el que lo está haciendo con toda seguridad Ansón, aunque él dirá que es por su idea con la profesión periodística, se equivocó porque no pensó que en un momento determinado Pedro J. iba a virar. Pero en aquel momento era lo que parecía. De hecho, en el tema policial era la mejor forma de demostrar donde ABC y El Mundo iban a estar siempre en dirección concreta. Comparemos cómo trataban al coronel Galindo, luego general Galindo, en El Mundo y en el ABC. En el ABC era el mayor héroe de la lucha contra ETA y en El Mundo era un asesino. Con lo cual estaba claro que estaban en líneas muy diferentes en muchos aspectos. Estamos hablando ya del año 90, 91. Claro. Ahí, para el factor... Bueno,
hay que decir una cosa en la parte del capital. Es verdad que Pedro J. quería darle un aire muy, muy rojillo, muy rebeldillo a su medio. Pero el capital no había cosas muy variadas. Es decir, en el capital, primero, entre los accionistas del mundo estaban muchos periodistas. O sea, por ejemplo, estuvo el propio Pedro J., el propio José María García, Alfonso Rojo, Melchor Miralles, yo que sé, Antonio Herrero, el accionista del mundo. Había un montón de gente, digamos, de umbral. O sea, había un montón de gente así que tenía pequeñas participaciones, poquito a poquito. Él dijo así, la mayor parte de esto que dicen siempre todos. En el mundo no habrá nunca un accionista, nunca lo cumplen, pero bueno, a los periódicos les encanta seguir diciendo, nunca era un accionista que tenga más de un 10%, será todo muy dividido, muy tal, ¿qué? Bueno, en la ABC no hay, por lo menos fueron sinceros. Pero en el país, en el mundo, en el Independiente, en Día 16, siempre cuando nace un periódico dicen, aquí nunca va a haber un gran accionista, para que así sea todo muy plural y democrático. Luego eso dura como 5 años. Pero bueno, al principio era así, entonces había muchos con participaciones pequeñitas. ¿Quiénes pusieron dinero? Carlos Cutillas fue un empresario que puso mucha pasta, era un constructor. Usted conoce mucho a su hermano, creo. Pero es Carlos, bueno, yo conozco a Jorge Cutilla, de hecho es el número 2 Vox en Madrid. Pues su hermano Carlos, conmigo, fue secretario general del PADE y fue mi último jefe de Fuerza Nueva. De Fuerza Joven, perdón. Pues el hermano... ¿Era el hermano o el padre? Porque los padres eran los hermanos Cutillas. Ah, claro. Puede que yo estaba hermano, pero puede que fuera el que puso la pasta fuera el padre. Aún estaría el padre en activo, eran claro. constructores Cutillas, que eran hermanos Cutillas, se llamaba. Pero no era por Jorge Cutillas, era por los padres por el padre de Jorge Cutillas. Pues ellos pusieron mucha pasta para el mundo. También hay un empresario que es el padre de una chica más conocida por temas del corazón, Gallá. El padre era Francisco Gallá, que también puso mucha pasta, que el asunto de Puerto estaba también en 5 días. Lo que pasa es que 5 días todavía no era deprisa. Y entonces por eso podía estar en los dos periódicos a la vez. Entonces había gente así, Laskoplovich, Ana Obregón puso pasta para el mundo, aparte de Mario Conde y de la Rosa, ya mencionados, pues toda esta gente. Dentro de que Mario Conde, la mayor ayuda que prestó no fue el 5% de acciones que compró, era la ayuda de los avales de Banesto. O sea, era importante que estuviera como accionista de un 5%, pero mucho más importante que te dé avales y créditos para, aunque luego los tengas que devolver, para poder aguantar en la fundación. O sea, lo más útil a veces, más que tengas una pequeña participación, es que des avales para comprar cosas aunque luego los devuelvas, pero en ese momento en el que no hay periódico fue clave. Entonces este era el grupo que había, digamos, muy variado. Como había un accionismo muy variado, la presidencia la asume. Bueno, me estoy dejando a gente muy, muy interesante. Es que el primer accionista estaba, por ejemplo, un tío que se llama Parretti, que usted no sé si lo tiene situado, que era un financiero socialista magnate que acabó luego en la cárcel. Ese también puso mucha pasta en la primera y también tuvo una participación. Y estaba también Jack Hachuel, una figura rarísima, un financiero judío que entró era consejero de Banesto, también acabaría en la cárcel. Y ese tenía como representante en el Consejo de Administración en el mundo a uno que luego se diputado al PP, Jorge Trias Sagnier. Jorge Trias, sí, muy vinculado al Partido Popular Catalán. Yo me meto mucho a veces con algunos antiprisaicos y decir que es que ha habido mucha gente chunga en el Consejo de Administración de Prisa. Y bueno, por lo menos ninguna ha pasado por la cárcel, cosa que no podemos decir en el caso del mundo, que tenemos a Mario Conde, a De la Rosa, a Parretti y a Hachuel, que los 4 acabaron todos en la trena en algún momento determinado. Estaba en ese primigenio. En el primer Consejo de Administración que presidía Alfonso de Salas. Hay que decir que ese intento de periódico de accionariado abierto y variado duró 2 años. En el 91 ya se había ido a hacer puñetas. Nos quedan 2 minutos, con lo cual, y nos vamos a quedar, si te parece, ya en el año 92, ¿no? Claro, para terminar ese periodo, porque en plan sprint final, para que la gente lo entienda, la principal clave que tiene que entender es que Pedro J en ese momento empieza a atacar mucho al gobierno del PSOE. Aquí ya no es solo a la policía, ya es todo, fuga de discreción. Cutillas ayudó, por cierto, porque Cutillas era muy amigo de la exmujer de la Concha, que era el dueño de Ibercorp. No hay nada como esas mujeres. Entonces fue el que le chivó, oye, que mi marido tiene mierda aquí de Mariano Rubio. Se lo pasaron al mundo y salió el caso Ibercorp. Pero es que la exmujer de Juan Guerra, que se separó con él, también trajo ahí mierda. Entonces las mujeres ahí fueron una fuente de... Mientras que el diario 16 se centró en el GAL, el periódico El Mundo se centraba en los escándalos financieros y económicos. Recordemos algo del malo. El malo ya no es la policía. El malo es todo. Todo lo que tenga que ver con gobierno socialista es corrupción. Para no parecer antirrojo, crear un término que era el término felipista. Para decir, no somos antifelipistas, hay que pasar el felipismo. Y es cuando Pedro J. Ramírez se va a dar cuenta de lo más importante, que hay un nicho mucho más grande contra el gobierno, que es la oposición de izquierdas, que es, aunque no lo reconocería, la oposición de derechas. Mi lector no es la izquierda, mi lector va a ser el Partido Popular. ¿Y quién va a comprar eso? José María Aznar.
Que decir, sí. Y José Mi María aliado Aznar- no va a ser la ABC. La ABC me da asco, es de derechas. Mi periódico va a ser El Mundo, y así soy centrista. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar justo aquí en el En año, la alianza- en la alianza ya, el nuevo el diario El Mundo a partir del año 92 y la alianza con el Partido Popular. De un acérrimo enemigo como había sido Pedro J. Y a partir de Y ese de momento... Fraga le había puesto de asesino y tal, y de repente Aznar, amigo inseparable. Y amigo inseparable. Pues nos vamos a quedar aquí, volvemos la próxima semana en 40 años historia de una época, hablando de la historia del Pedro Jotismo. Nos quedaría un episodio. Sí, yo en el primero terminamos La lo que próxima semana. Así que a todos ustedes esperamos aquí en Radio Ya en 40 años historia de una época. JF, nos vemos. Ahí nos vemos. Adiós, amigos.